Dejamos de ayer, ¿de acuerdo? Los dos ejemplillos que teníamos de la precipitación y una vez que los tengamos hechos continuamos, ¿de acuerdo? Bueno, el primero dice, se dispone de 100 mililitros de una disolución 0,01 molar de nitrato de plomo y se le añaden 3 gotas de disolución 0,2 molar de yoduro potásico. ¿Se producirá la precipitación del yoduro de plomo? Es la reacción que os puse ayer de la lluvia de oro, si recordáis, ¿no? Bien, me dicen como dato que una gota son 0,05 mililitros y que el producto de solubilidad del yoduro de plomo es 7,1 por 10 a la menos 9. ¿Estamos ya? Bueno, lo primero, ¿qué reacción vamos a tener aquí? Porque esto es una reacción de precipitación. Vamos a tener en un principio el nitrato de plomo, que es una sal soluble, porque sabemos por la tabla que vimos ayer que todos los nitratos son solubles, y se va a disociar para dar plomo 2 más 2 nitratos. Esta es la disociación de la sal soluble. Por otro lado tenemos el yoduro potásico, que también es una sal soluble. ¿Por qué? Porque todas las sales alcalinas son solubles y los yoduros, exceptuando los que vimos ayer, también son solubles. Luego el yoduro potásico me va a dar potasio y yoduro, disociación completa. ¿De acuerdo? Bien, si yo aquí tengo una concentración de nitrato de plomo, que voy a llamar CS, la podéis llamar como queráis, aquí tendré de plomo CS y de nitrato 2CS. Si llamo C' S de sal a esta concentración, pues me dará C'S y C'S. ¿De acuerdo? Esto es lo que tengo. Una vez que lo mezclo, ¿qué se puede formar? Acordaros, intercambiar los iones. Por un lado, tenemos que el plomo, que aquí está con el nitrato, podría reaccionar con el yoduro, ¿no? Y el nitrato podría reaccionar con el potasio, ¿no? Bien, si el nitrato reacciona con el potasio, no va a ocurrir nada, porque daría nitrato potásico soluble, se va a mantener en disolución. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si el plomo reacciona con el yoduro? Que da yoduro de plomo. Y, como sabemos, porque tenemos ahí el producto de solubilidad y por la tablita que os di ayer, el yoduro de plomo es insoluble. Así que va a poder precipitar el plomo con el yoduro para dar yoduro de plomo. ¿De acuerdo? Bien, el yoduro de plomo, cuando precipite, si es que precipita, como veremos, establecería este equilibrio de solubilidad. Plomo 2, 2 ioduros, ¿verdad? ¿Vale? El producto de solubilidad que me dan responde a esta ecuación. Concentración de plomo 2 en la disolución saturada por la concentración de yoduro al cuadrado. Pero repito, en la disolución saturada. Las concentraciones que cumplen el producto de solubilidad son en la disolución saturada. Acordaros. Haya sólido o no haya sólido, me da igual, pero en la disolución saturada. Ahora bien, yo estoy mezclando nitrato potásico, nitrato de plomo y yoduro potásico. ¿Estoy llegando a una disolución saturada? No lo sé, es lo que tengo que ver, ¿no? Es lo que tengo que ver. ¿Cómo sabré si precipita o no precipita? Lo vimos a partir de los Q. Es decir, el QS va a ser la concentración inicial que tengo de plomo por la concentración inicial que tengo de yoduro al cuadrado, o lo que es lo mismo, CS por C'S al cuadrado, ¿lo veis? Eso va a ser el Q. Eso va a ser el Q. Puede ser que luego coincida con KPS o no, no lo sé. Ya sabemos que si eso me sale mayor que el KPS, ¿qué va a pasar? ¿Precipita o no precipita? Sí precipita. Si el QS es mayor que el KPS, sí precipita, porque estamos en una disolución sobresaturada. Estamos por encima de la saturación. La saturación me la marca el producto de solubilidad. Si el QS es igual que el KPS, no va a precipitar, pero está en el límite. Se queda justo saturado. Y si el QS es menor que el KPS, entonces estamos insaturados. No precipita, pero es que no solamente no precipita, es que podríais añadir más sal. ¿Entendido? Esos son los tres casos. Así que, ¿cómo vamos a resolver el problema? Tenemos que calcular CS y C'S. Nada más.
Una vez que tengamos esas concentraciones, yo lo sustituyo ahí y veo cómo es QS en relación con el KPS. Bien, las concentraciones siempre van a ser los moles partido por el volumen total. ¿De acuerdo? Siempre. Entonces, vamos a ver. ¿Cuánto valdrá CS? Fijaros, CS yo estoy mezclando. ¿Qué estoy mezclando? Fijaros, 100 mililitros de disolución 0,01 molar. Luego, 100 mililitros de disolución 0,01 molar. Partido por el volumen total. El volumen total van a ser los 100 mililitros más la gota. ¿Entendido? Porque la gota, 3 gotas, perdón, 3 gotas, no la gota, 3 gotas. Y cada gota son 0,05 mililitros, ¿no? Bueno, pues entonces el volumen total sería 0,1 más 3 veces 0,05, que es la gota, ¿no? Por 10 a la menos 3. ¿Estamos? ¿Vale? Porque esos son mililitros, los tengo que pasar a litros. ¿Queda claro? Ese volumen total sería 0,10015. Alguno dirá, hombre, podría ser puesto 0,1. Vale, sí. En este caso concreto apenas se comete error, ¿no? Pero he querido ponerlo para que vierais lo importante que es tener en cuenta el volumen total. Porque en este caso lo que estáis añadiendo de yoduro es muy poquito, pero no tiene por qué ser tan poquito. ¿De acuerdo? Vale, ya está. Muy bien, pues entonces, ¿cómo calculo esto? Pues dividido entre 0,10015. Y esto da 9,98 por 10 a la menos 3 moles por litro, que no olvidéis que va a ser la concentración de plomo 2. ¿De acuerdo? Esa es la concentración de plomo 2, inicial que yo estoy poniendo, ¿eh? La inicial, cuidado. Hago lo mismo para calcular C'S. En este caso es más fácil, porque lo que tengo son las 3 gotas, ¿no? 3 por 0,05 mililitros por 10 a la menos 3 por la concentración, este es el volumen, por la concentración de iodouro potásico, que es 0,2 molar. Y partido por el mismo volumen total, 0,015, ¿no? Esta concentración C' vale, C'S, 2,99 por 10 a la menos 4 moles litro. Y esta es la concentración de iodouro inicial. Con lo cual, el QS va a ser la concentración de plomo, 9,98 por 10 a la menos 3, por la de yoduro, 2,99 por 10 a la menos 4, que nadie se olvide de elevarlo al cuadrado. Esto da 8,9 por 10 a la menos 10, que es menor que el KPS, porque el KPS es 7,1 por 10 a la menos 9. Consecuencia, no precipita. Es decir, puedo adicionar esas dos cosas ahí, que no precipitará absolutamente nada, porque no he llegado todavía a la saturación. ¿Queda claro? No he llegado a la saturación. Se mantendrá en disolución. Si hubiera añadido un poquito más y me hubiera pasado el producto de solubilidad, hubiera precipitado. Acordaos, ¿cuánto hubiera precipitado? Hubiera precipitado una cantidad suficiente como para que al rebajar la concentración de los iones me quedara exactamente el producto de solubilidad a esa temperatura. Hasta ese momento precipita. ¿De acuerdo? Porque tened muy clara una cosa. Aunque tengáis precipitado, nunca precipita todo. Jorge. Mira, es justo lo que estás poniendo. ¿Lo ves? No, mira, la concentración inicial de este va a ser, porque se disocian, lo he llamado así, llámalo tú como quieras, pero la concentración de este, estoy poniendo un volumen de una determinada concentración de ese y un volumen de una determinada concentración del otro, ¿no? Entonces estoy poniendo unos moles de este y unos moles de este en un volumen total. Como se disocian, la concentración de este va a ser la de plomo, ¿lo ves eso? Y la de este va a ser la de yoduro. Pero son las iniciales porque es lo que pones al principio, lee el problema y verás. Es decir, tú estás poniendo un volumen de una disolución de nitrato de plomo, tanto molar, y otro volumen de disolución de yoduro potásico, tanto molar. Eso es lo que tú tienes y es lo que mezclas. Por eso es lo que tienes justo al principio antes de que ocurra nada. Sí, sí. No, porque se disocian.
¿No te das cuenta que están en disolución? Es decir, esas sales no están como tales. Tú tienes esta sal y tienes esta sal como tales cuando están sólidas. Pero en cuanto tú tengas una disolución en un tubo de ensayo, ya no tienes esas sales, ya están disociadas en sus iones. Luego, lo que tienes en disolución es plomo y nitrato, potasio y yoduro. Eso es lo que tenéis en disolución. ¿Ha quedado claro, Jorge? ¿Sí? Vale, pues ya está, no precipita. Ya tenemos el primero. Es que estas preguntas son muy importantes, ¿eh? Porque a veces son errores de concepto que tenéis y si no los aclaráis, los tenéis siempre. Por eso es muy importante que hagáis las preguntas. ¿Vale? Bien. Venga. Siguiente. El siguiente dice, muy parecido. Se dispone de 100 mililitros de una disolución 0,01 molar de nitrato potásico, nitrato de plomo, quería decir, y 0,001 molar en nitrato de plata. Hay que leer bien el enunciado ahora, ¿eh? A continuación se añaden 3 gotas de una disolución 0,2 molar de yoduro de plomo. ¿Se producirá precipitación de algún yoduro? Entonces, os dicen una gota, lo mismo, 0,05 mililitros, os dan el KPS del yoduro de plomo y el KPS del yoduro de plata. Primera consideración, hay que leerse bien el enunciado. Se dispone de 100 mililitros de una disolución 0,01 molar de nitrato de plomo y 0,001 molar de nitrato de plata. Solo tenéis un volumen y son 100 mililitros. En el momento en el que los habéis mezclado tenéis esto. ¿De acuerdo? Los habéis mezclado ambos y tenéis eso. Sobre eso vais a añadir ahora el yoduro. ¿Queda claro? Pero la primera concentración es, este sería el ejemplo 2, tenemos aquí 100 mililitros de una disolución que es de nitrato de plomo, o sea, plomo 2 y 2 nitratos, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que tendría. Por otro lado tengo nitrato de plata también. Plata más y nitratos, ¿no? ¿Ves, Jorge? Si está disuelto lo que tengo es eso, en realidad, ¿vale? Eso es lo que tengo. Y sobre esto voy a añadir, ahora veremos las concentraciones, sobre esto voy a añadir yoduro potásico. Entonces, ¿qué pasa? Fijaros en los productos de solubilidad, me dan 2 productos de solubilidad. Lo que ocurre es que al añadir el yoduro sobre esta disolución, el yoduro va a estar en contacto tanto con el plomo como con la plata. Y puede precipitar el yoduro de plomo o el yoduro de plata o ambos. ¿Entendido? Puede precipitar uno, el otro o ambos incluso. Porque el yoduro va a estar en contacto con los dos. Fijaros cómo cualquier otra combinación de sales da sales solubles, con lo cual no vais a tener problema, ¿no? Porque toda la sal potásica son solubles, con lo cual aquí las únicas sales insolubles que se me pueden formar son las dos de las que me dan los productos de solubilidad, el yoduro de plomo y el yoduro potásico. ¿Queda claro? Así que, ¿cómo sabré yo cuál de los dos va a precipitar? Tendré que hacer lo mismo que he hecho antes, solo que calcularé el Q de uno con sus concentraciones y el Q del otro con sus concentraciones. Aquel que supere el producto de solubilidad es el que precipita y el otro no. ¿Entendido? ¿Vale? De eso se trata. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a plantear primero las ecuaciones. Como decíamos, el nitrato de plomo va a estar disociado en plomo 2 y 2 nitratos. ¿De acuerdo? Si yo pongo aquí, pongamos una concentración CS como antes, repito, podéis llamarla como os dé la gana, C1, por ejemplo. Tendré CS de plomo, 2 CS de nitrato. Por otro lado, tengo la otra sal soluble, que es el nitrato de plata, que se va a disociar también completamente para darme plata y nitrato. Aquí voy a llamarla C'(S) y tendría otra vez esta estequiometría, C'(S), C'(S). Y finalmente tengo el yoduro potásico, que también va a estar disociado completamente para dar potasio y yoduro, C'(S), que se me va a disociar para dar $'S por la estequiometría. Muy facilitas, ¿no? Entonces, claro, aquí que tenemos, por un lado el plomo, por otro lado la plata, por otro lado el yoduro. Y el yoduro me puede precipitar con ambos. ¿De acuerdo? Con ambos. Así que lo que tendré que hacer será calcular estas 3 concentraciones. CS, que va a ser la de plomo, C'(S), que va a ser la de plata,
C'(S), que va a ser la de yoduro. Y una cosa importante, yo aquí tengo dos productos de solubilidad y tengo un ion común a ambos, que es el yoduro, ¿verdad? Como está todo dentro del mismo vaso, la concentración de yoduro, ¿cómo va a ser respecto de los dos? La misma. La misma. Es decir, cuando el yoduro esté enfrente del plomo y de la plata, el plomo, ¿qué concentración percibirá de yoduro? Exactamente la misma que la plata, porque los yoduros son los mismos para los dos. ¿Habéis entendido? Con lo cual, a la hora de sustituir en Q, S, tendré que sustituir la misma concentración de yoduro para los dos. Pero como la concentración de plomo es diferente a la de la plata, a lo mejor hay uno que lo supera y el otro no. ¿De acuerdo? O a lo mejor lo supera los dos y los dos precipitan. O a lo mejor no llega en ninguno y ninguno precipita. Eso ya veremos. ¿Queda claro? Bien, se hace igual. Fijaros. Se hace igual. Diríamos, la concentración CS van a ser los 100 mililitros de disolución 0,01 molar, estos son los moles, partido también por el mismo volumen de antes, es el mismo volumen que hemos calculado antes. Hemos dicho 3 gotas también, ¿no? A ver, 3 gotas eran, sí, también. 3 gotas también, sí. Pues el volumen era el mismo, 0,015. Así ya no lo hacemos. Esta concentración da lo mismo de antes, 9,98 por 10 a la menos 3. Por otro lado tengo la C'(S), que sería la de plata, 100 mililitros, el volumen es el mismo, 100 mililitros de disolución 0,001 partido por 0,10015. Esta concentración es de 9,98 por 10 a la menos 4. No olvidemos que esta es la concentración inicial de plomo. Esta es la concentración inicial de plata. Y ahora solo me queda la concentración inicial de ioduros, que va a ser C'(S), que es 3 gotas, 3 por 0,05 por 10 a la menos 3 para pasar a litros, de disolución 0,2 molar de ioduro potásico, partido por el mismo volumen total. Esto os da 2,99 por 10 a la menos 4 moles litro. Y estos son los moles litro, que no lo he puesto, y esto también, es la concentración inicial de ioduro. Con lo cual yo voy a poder calcular los dos QS correspondientes, primero al ioduro de plomo, ojito, que uno va elevado al cuadrado y el otro no, que será la concentración de plomo que acabo de averiguar, por la de ioduros al cuadrado, las iniciales, ¿de acuerdo? Mientras que el QS del ioduro de plata va a ser la concentración de plata inicial por la de ioduro. Ojo que esta no va elevada al cuadrado, por eso la estequiometría es tan importante, ¿de acuerdo? Porque lo tenéis que elevar o no, depende. Vale, sustituimos. Concentración de plomo, 9,98 por 10 a la menos 3. Por concentración de ioduros, 2,99 por 10 a la menos 4 al cuadrado. Esto da, el Q, 1 da 8,95 por 10 a la menos 10, lo cual es menor que el KPS que me dan para el ioduro de plomo. Consecuencia, no precipita. Este no precipita, flecha para abajo, no precipita. Mientras que en el otro sería concentración de plata 9,98 por 10 a la menos 4 por 2,99 por 10 a la menos 4, esto da 2,99 aproximadamente por 10 a la menos 7, que es mayor que el KPS del ioduro de plata. Luego este sí precipita. Así que precipitará exclusivamente el ioduro de plata. Sí, digo bien, el ioduro de plata. ¿De acuerdo? Fijaros en los productos de solubilidad. Fijaros en los productos de solubilidad. Fijaros qué curioso. En base a los productos de solubilidad, ¿cuál diríais, en base solo a los productos de solubilidad, cuál diríais que debería precipitar? Es decir, ¿cuál es el que tiene el producto de solubilidad más pequeño? ¿Cuál de los dos? El de la plata, ¿vale? En este caso coincide. Lo digo por lo que comenté el otro día, de que no siempre coinciden. Tened mucho cuidado. No, os dije, no os fiéis de los productos de solubilidad para saber quién precipita y quién no precipita. En este caso, sí precipita el que tiene el producto de solubilidad más pequeño, pero depende de las concentraciones y de la estequiometría de la sal. El otro día os demostré
con el cromato de plata y el cloruro de plata, que siendo más soluble el cloruro de plata, que el cromato de plata precipitaba, perdón, más soluble, disculpadme, no, teniendo un producto de solubilidad más pequeño, más grande, el del cloruro de plata que el del cromato, precipitaba primero el cloruro y no el cromato. ¿Recordáis? Que se utiliza como indicador. Así que si queréis saber qué sustancia es la que precipita primero, ya lo veremos en precipitación fraccionada, no tenéis que fijaros en el producto de solubilidad, porque eso os puede llevar a error. Igual que si os pregunto qué sustancia es más soluble que otra, tampoco os tenéis que fijar en el producto de solubilidad, tenéis que calcular la solubilidad. ¿Entendido? Para poder ver cuál es más soluble. No os fiéis del producto de solubilidad. Porque os puede depender el que precipite o no del Q. Es decir, de las concentraciones iniciales que pongáis y de la estequiometría, de la sal, que es la que os hace que elevéis al cuadrado o al cubo. ¿De acuerdo? Depende de ambas cosas. Así que no os fiéis del producto de solubilidad. ¿Queda claro? Ya está. Aquí precipitaría el yoduro de plata. ¿Veis? Estos problemas son muy fáciles. Lo único es que hay que tener mucho cuidado para no equivocarse con los cálculos. ¿De acuerdo? Porque la concentración hay que calcularla siempre. No olvidéis los moles. ¿Cómo calculáis los moles? Hay dos maneras. O masa partido por peso molecular es una manera de calcular los moles. Otra manera de calcular los moles, volumen por molaridad. ¿De acuerdo? Siempre, volumen por molaridad, volumen en litros, por molaridad calculáis los moles. No olvidéis nunca dividir por el volumen total si ha cambiado el volumen total. ¿Entendido? Si añadís un sólido sobre una disolución, se supone que no cambia el volumen. O sea, que ahí no tendríais que mirar cambio de volumen. Si añadís un sólido, ¿vale? Por ejemplo, aquí me dicen que adicionamos 3 gotas de disolución de yoduro potásico y he calculado los moles con el volumen de esas 3 gotas. Me podrían haber puesto que añado el yoduro potásico sólido. ¿Vale? Añado el yoduro potásico sólido. Entonces los moles los hubiera calculado con la masa entre el peso molecular. Y el volumen total hubieran sido los 100 mililitros, porque no hubiera sido el volumen aditivo. ¿Queda claro? ¿Vale? Bien. Me parece que hoy estos les voy a tener que dar un toque. Sí, les voy a dar un toque. Perdona tu momento. Bueno, seguimos. Silencio ya. Silencio. He pedido silencio aquí al lado, así que no empecéis vosotros ahora. Bueno, efecto, factores que influyen. Ya hemos visto ya cómo precipitan, ¿no? Factores que influyen. Vimos el otro día la teoría de la disolución desde el punto de vista termodinámico y llegamos a la conclusión, si recordáis, que la temperatura aumentaba la solubilidad, porque hacía más negativo, mayor en valor absoluto, pero negativo, el incremento de G de disolución. ¿Os acordáis? Luego llegamos a la conclusión de que en la mayoría de los casos la temperatura aumenta, al aumentar la temperatura aumenta la solubilidad. Dijimos que en gases no, en gases será al contrario, pero nosotros aquí no vamos a trabajar con gases ahora. Bien, nos encontramos entonces curvas de este tipo, donde veis solubilidad en función de temperatura. ¿Qué es lo que ocurre? Que al calentar, normalmente, la solubilidad aumenta. Acordaros que la solubilidad era la máxima cantidad posible de sal disuelta en una disolución saturada, ¿recordáis? Luego, los puntos de esta curva son los puntos donde está saturada. Es decir, cada uno de estos puntos es un punto que son dos coordenadas, la solubilidad y la temperatura. ¿Lo veis? Luego, en cada uno de estos puntos vais a tener la solubilidad para una temperatura determinada. Todos los puntos de esa curva suponen los puntos donde la disolución está saturada. ¿Entendido? Saturada. Entonces, al aumentar, repito, la temperatura, veis cómo va aumentando la concentración que puede estar disuelta. Era lo que os decía yo el otro día del cloruro sódico. Si el cloruro sódico lo tenéis saturado y lo calentáis, se disuelve. Pero cuando lo enfriéis, volverá a caer. Eso es lo que ocurre. Entonces, fijaros, tenemos aquí dos zonas muy bien diferenciadas. Por debajo de la curva, lo que tengo es la zona de insaturación.
Es decir, no hay precipitado. No hay precipitado. Por debajo de la curva no hay precipitado. Está insaturada. ¿De acuerdo? Si estoy aquí, a esta temperatura, con esta solubilidad, todo estará disuelto. No habrá precipitado. ¿Lo veis? Ahora, si me voy a la curva, a esta, por ejemplo, a esta temperatura, la máxima cantidad posible que puede estar disuelta es esta. Ese es el momento de la saturación. ¿Vale? Ahora bien, si intento disolver más, ¿qué pasa a esa temperatura? Que me voy más arriba y ya estoy en zona sobresaturada, ya me precipita. ¿Lo veis? ¿Cuánto me precipitará la diferencia hasta llegar a la curva? ¿Entendido? Es decir, para cada temperatura, si yo a esta temperatura, por ejemplo, que es lo que os estoy diciendo, si a esta temperatura yo pongo más sal, me voy aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Veis? Entonces, en este punto estoy en la zona sobresaturada. Ahí ya estoy por encima de la saturación. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si intento añadir me va a precipitar. ¿Cuánto me va a precipitar? Pues me va a precipitar todo esto que veis aquí. La diferencia entre esta solubilidad y esta. Todo esto es lo que precipitaría. ¿Lo veis? Esa diferencia es lo que precipitaría. ¿Y cuándo pararía de precipitar? En cuanto lleguéis a la saturación a esa temperatura. ¿Lo habéis entendido? Es fácil de entender, ¿no? ¿Vale? Es fácil de entender. De igual manera, imaginaos que estoy a esta temperatura con esta cantidad disuelta, ¿no? Y ahora enfrío. ¿Qué pasaría si yo enfrío? Pues que me muevo en el eje de las abscisas, me muevo hacia la izquierda, ¿no? ¿De acuerdo? Me muevo hacia la izquierda. Fijaros, si me muevo hacia la izquierda, la solubilidad ya no es esta. ¿Cuál es la solubilidad a esta otra temperatura? Esta, que es menor. ¿Vale? Es decir, aquí puedo tener menos cantidad de producto disuelta que aquí. ¿Lo veis? Luego, al pasar de aquí a aquí, paso de esta solubilidad a esta, paso de esta solubilidad a esta. ¿Qué pasa? Que cristaliza todo esto. ¿Entendido? Luego, con estas gráficas es muy fácil interpretar qué es lo que le pasa a una disolución cuando yo enfrío y caliento. Simplemente tened presente que la curva lo que representa es la saturación, el límite. No hay precipitado, pero está en el límite. En cuanto os vayáis por encima de la curva un poquito, ya tenéis precipitado. ¿Y cómo os podéis ir por encima en la curva? Lo podéis hacer de dos maneras. Si estáis a una misma temperatura, ¿cómo podéis iros por encima de la curva? Añadiendo más soluto. ¿Lo veis? Que era cuando tenéis el cloruro sódico saturado, si cogéis otra cucharada y hacéis así, la echáis encima, ¿qué pasa? Que os cae. Porque más que saturado, no podéis disolverlo. Con lo cual, todo lo que echéis, os vais para arriba, pero os va a caer. ¿Qué otra manera tenéis de meteros en la zona saturada, sobresaturada? Enfriando. Si estáis aquí y enfriáis, lo que hacéis es bajar la temperatura, con lo cual la nueva solubilidad va a ser esta, ya no va a ser esta, sino esta. La diferencia entre estas dos va a ser lo que va a precipitar. ¿Os queda claro? ¿Vale? Estas son las típicas curvas que os encontráis de solubilidad, típicas curvas que os encontráis de solubilidad con... Apaga la luz, por favor. Apágame la luz, que a vosotros os va a dar un poco lo mismo porque se ve bien y aquí se ve mucho mejor, ¿veis? Estas son las típicas curvas de solubilidad con la temperatura. Fijaros que la inmensa mayoría de ellas van hacia arriba y alguna excepción, como el cromato de calcio, por ejemplo. Estos suelen ser sales hidratadas, pero son absolutamente excepcionales. Son excepcionales. Normalmente lo que ocurre es que aumenta la solubilidad, ¿veis? Al aumentar la temperatura. Fijaros el caso del cloruro sódico. Es muy plana, ¿lo veis? Muy plana, no es como el nitrato potásico. Eso es porque el cloruro sódico es tan soluble, que la variación con la temperatura es casi irrelevante. Porque es muy soluble siempre, ¿lo entendéis? Pero aumenta. Estas son reales, es decir, son gráficas reales, ¿no? Esas no son inventadas, son gráficas reales de la solubilidad en función de la temperatura. ¿De acuerdo? Hay algunas que también son excepcionales, que sube hasta un determinado momento y luego baja. Y eso es cuando se forman sales hidratadas. También. Porque cuando son sales hidratadas, la sal hidratada suele ser más insoluble que la sal o que el compuesto no hidratado. Y entonces hay un momento de temperatura en el cual se pierden o se ganan las moléculas de agua y se produce un cambio en la solubilidad, ¿vale? Pero bueno, yo lo que quiero que os quede en la cabeza es que la inmensa mayoría de los casos tenéis gráficas de ese tipo, donde la solubilidad aumenta con la temperatura. ¿Queda claro?
Eso es lo que quiero que tengáis en la cabeza. Porque vimos, como vimos ayer, el incremento de G en función de la temperatura se hace mucho más negativo. El incremento de G de disolución se hace mucho más negativo. La disolución se hace mucho más espontánea. ¿Recordáis? Porque el incremento de H era aproximadamente 0 y el incremento de entropía siempre es favorable a la disolución, siempre es positivo, porque aumenta mucho la entropía cuando se disuelve algo. ¿De acuerdo? Cuando se disuelve algo aumenta un montón la entropía. Vale, esta es la temperatura. Vamos a ver este, por ejemplo. Vamos a ver si tengo aquí este. Es que no sé si lo tengo aquí o... No, tengo otro antes. No sé por qué aparece este aquí ahora. Porque tenía otro ejemplo antes. Bueno, es igual. No os preocupéis. Vamos a ver dónde lo tengo. Si es que lo tengo. Aquí lo tengo, sí. Por ejemplo, me dicen, fijaos, vamos a hacer este ejemplillo. Utilizar la siguiente tabla, esta tabla, la gráfica, para contestar a las siguientes preguntas. ¿Qué cantidad de agua se necesitaría para disolver 1 gramo de nitrato potásico a 27 grados centígrados? B. Se disuelven 50 gramos de cloruro potásico en 100 gramos de agua a 90 grados centígrados y se deja enfriar la disolución obtenida hasta 10. ¿Cuánto cristaliza? Bien, vamos a ver la gráfica y vamos a dibujar aquí todo lo que necesitamos, ¿vale? Para poder verlo. Fijaros, primero me dicen, a 27 grados centígrados, ¿qué cantidad de agua se necesitaría para disolver 1 gramo de nitrato potásico? Fijaros, aquí la solubilidad la están dando en gramos de soluto por cada 100 gramos de agua. Tenedlo en cuenta. Lo que tengo aquí es la temperatura en grados centígrados y lo que tengo aquí en ordenadas, repito, es la cantidad disuelta, solubilidad, por cada 100 gramos de agua. Es una manera un poco sui generis de darla. No es la molaridad, no es cantidad disuelta por 100 gramos de agua, de disolvente. ¿Entendido? Bien, me voy a los 27 grados. Bueno, 27 grados están como por aquí aproximadamente, vamos a suponer que están como por aquí, ¿no? Esto hacía falta un papel milimetrado, 27 grados centígrados, ¿no? Y estoy hablando del nitrato potásico, ¿no? Me voy para arriba hasta la curva del nitrato potásico. A ver si no me desvío mucho. Me vengo aquí, ahí justito, en ese punto. ¿Veis? Y entonces, en ese punto, yo sé que tengo, ¿cuántos gramos disueltos por cada 100 gramos de agua? 40. ¿Entendido? 40. Ya lo estoy viendo. Del nitrato potásico, claro. Con lo cual, diría, primer punto, A. 40 gramos se disuelven en 100 gramos de agua a 27 grados centígrados, ¿verdad? Pues 1 gramo, que es lo que me piden, se disolverá en X. Ya está. ¿Cuánto es este X? X es 2,5 gramos de agua. Ya lo tengo contestado. A esa temperatura yo voy a necesitar 2,5 gramos de agua para disolver 1 gramo de nitrato potásico. ¿Lo veis? Porque me están diciendo que a esta temperatura de 27 se me van a disolver 40 gramos en 100 de agua. Me preguntaban cuántos gramos de agua por gramo, pues lo tengo fácil, ¿no? ¿Vale? Ya está. Segundo, ahora disolvemos 50 gramos de cloruro potásico en 100 gramos de agua a 90 grados. Es decir, 50 los tengo aquí, ¿lo veis? Vamos a hacer otra vez grande esto. 50 los tengo aquí, ¿verdad? Y entonces, como aquí tengo 50, me voy a 90 grados. Es decir, me vengo 50, 90, estoy justo aquí. ¿Veis? Aquí estoy a 50 gramos en 100 gramos de agua a 90 grados centígrados. Y estoy ahora con el cloruro potásico, no lo olvidéis, ¿eh? Antes estaba con el nitrato potásico, ahora estoy con el cloruro potásico. Luego, esos 50 gramos de cloruro potásico en 100 gramos de agua a 90 grados centígrados, ¿cómo están? ¿Precipitados o disueltos? Están disueltos. Están disueltos porque están por debajo de la recta, en este caso, de saturación. Están en la zona insaturada. Todavía no han precipitado. A esa temperatura están perfectamente disueltos. ¿Vale? Me dicen que dejo enfriar la disolución hasta 10. Es decir, sobre esto yo me voy desplazando ahora hasta 10. Me vengo aquí. ¿Verdad? Es decir, al enfriar me estoy viniendo
hasta aquí. Claro, si os fijáis en la recta que estoy considerando ahora, o curva, como queráis, porque no sé si es una recta o una curva en realidad, la del cloruro potásico, ahora estoy por encima de ella, ¿no? Luego me he metido en la zona de sobresaturación, es decir, me va a precipitar. Porque la temperatura de 10 grados centígrados, ¿cuál es la solubilidad? 30. ¿Lo veis? La solubilidad es aproximadamente 30 a 10 grados centígrados. ¿Vale? Así de fácil. Luego entonces me vengo aquí y digo a 10, que es lo que tengo ahora, la solubilidad del cloruro potásico va a ser esta, 30. ¿De acuerdo? Esta es la solubilidad. Tengo 30 gramos por cada 100. Luego, como partí de 50, ¿qué cantidad cristaliza? Pues muy fácil. Cristaliza 50 menos 30, 20 gramos cristalizan de KCl por cada 100 gramos de agua. ¿Lo habéis entendido? ¿Veis qué fácil es interpretar estas gráficas? Lo único es que debéis tener claro de qué sal se está tratando. En este caso es el cloruro potásico, porque aquí tenéis muchas sales. Por eso he elegido esta gráfica donde tenéis muchas sales. ¿Vale? Si tenéis una sola sal, pues es fácil, ¿no? Pero yo os hacía dos preguntas. Una sobre el nitrato potásico y la otra sobre el cloruro potásico. Por eso nos hemos ido a diferentes curvas. Pero el significado es el mismo. Por debajo de la curva está disuelto. Por encima de la curva hay precipitado. En la curva no hay precipitado, pero está en el límite. Es la saturación. Es donde se cumple el producto de solubilidad. ¿Ha quedado claro? ¿De acuerdo? ¿Ya está? Mirad qué fácil. Y estas curvas os las podéis encontrar mucho. Es decir, la interpretación de estas curvas se da muchas veces. Bien, más factores. Hemos visto que el primer factor que influye en la solubilidad, la temperatura, y hemos visto cómo influye. Normalmente aumenta. Al aumentar la temperatura, aumenta la solubilidad. Al bajar la temperatura, baja la solubilidad. ¿Vale? Bien. Segundo factor, efecto de ion común. De esto hay problemas. ¿Vale? De esto hay problemas, es importante. Perdonad. Bueno, ya sabemos lo que es un ion común, porque lo hemos visto en otro tipo de equilibrios. Lo hemos visto en ácido base, por ejemplo, cuando estudiábamos los buffers. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis cuál era el efecto del acetato sobre el equilibrio del acético en un buffer? Lo desplazaba hacia la izquierda por efecto de ion común. No es más que una aplicación del principio de Le Chatelier, al fin y al cabo. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que se llama efecto de ion común. Pero repito, no es más que una aplicación muy facilita además del principio de Le Chatelier. ¿En qué consiste? Consiste en que si tenemos una sal precipitada, una sal genérica, como tenemos ahí AMBN, como hemos visto muchas veces ya, ¿no? Estará disuelta en equilibrio con sus iones, cumpliendo su producto de solubilidad a esa temperatura. ¿Entendido? Imaginad que la tenemos en agua pura, es decir, olvidaos de esto por ahora. La tenemos en agua pura. Es lo que hemos visto hasta ahora. Se averiguaría la solubilidad como hemos visto hasta ahora. La raíz de índice m más n del producto de solubilidad partido por m elevado a m, n elevado a n, lo que hemos visto. ¿Qué ocurre? Si yo pongo ahí otra sal soluble, que contenga un ion común al precipitado. Por ejemplo, en este caso el A. Yo aquí pongo una sal soluble, veis que aquí no hay equilibrio, y voy a tener A y X, que son dos iones. Este también está presente en el precipitado, A. ¿Cuál va a ser el efecto según el principio de Le Chatelier? ¿Hacia dónde se me va a desplazar equilibrio de solubilidad? Hacia la izquierda. Es decir, si aquí tengo sólido y aquí tengo los iones, al aumentar la concentración de alguno de los iones, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Es decir, ¿precipita más o menos? ¿Va a precipitar? Pensad, ¿dónde tenéis el sólido? Aquí, ¿no? Si se desplaza hacia la izquierda, ¿se os forma más sólido o menos? Más. Luego va a precipitar más que lo que tendríais en agua pura. Y ahora viene la gran pregunta. ¿Y la solubilidad? ¿Será mayor o menor? La solubilidad es la cantidad disuelta, es justo lo contrario. La solubilidad es la cantidad disuelta. Si se desplaza hacia la izquierda, la cantidad disuelta, ¿qué pasa con ella? Que disminuye. Porque va a haber, al precipitar más, va a haber menos cantidad disuelta, ¿no? Así que lo veremos numéricamente.
Pero que se os quede grabado, la presencia de un ion común disminuye la solubilidad. ¿Queda claro? Respecto a la que tendríais en agua pura. Numéricamente son muy fáciles estos problemas, ¿veis? Porque ¿qué es lo que haríamos? A ver, si no cambio la temperatura, ¿qué es lo que se tiene que seguir cumpliendo? Si no cambio la temperatura, ¿qué se tiene que seguir cumpliendo? Venga, la constante. El producto de solubilidad se tiene que seguir cumpliendo, porque eso es una constante termodinámica de equilibrio. Si no cambio la temperatura, se tiene que seguir cumpliendo. Es decir, que la concentración de este elevado a m por la concentración de este elevado a n se tiene que seguir cumpliendo. Pero claro, ¿cuál va a ser la concentración de A? Será la que os dé el precipitado más la que os da la sal. Lo mismo que pasaba en los buffers, si recordáis. ¿Entendido? Mientras que la concentración del otro ion solo viene de la sal precipitada. ¿Lo veis? Esto suele dar una ecuación de segundo grado, de tercer grado, de cuarto grado, de quinto grado, depende de la estequiometría. ¿De acuerdo? Os dan ecuaciones de diferente tipo. Ya veremos en los problemas cómo tratarlo. Es muy fácil. Es muy fácil, ya lo veréis. Si es una ecuación de segundo grado, vais a resolverlo sin ningún problema. Hasta si tenéis una calculadora no programable, pero normalita, podéis resolver ecuaciones de orden 3 también. No hay problema. ¿Vale? Pero algo que se suele hacer frecuentemente es decir, como la solubilidad ha disminuido, va a ser muy, muy, muy pequeñita. En la mayoría de los casos va a ser muy pequeñita. Tan pequeñita, que en esta suma, este término, que es el de la solubilidad, va a ser despreciable. ¿Me entendéis? Y entonces, si despreciamos esto, lo que hacemos en ácido base, si despreciamos esto frente a esto, la ecuación que se nos queda es infinitamente más fácil. Lo veremos en los problemas. ¿Entendido? Por ahora simplemente quiero que se os quede en la cabeza que la presencia de un ion común desplaza el equilibrio de solubilidad hacia la izquierda por el principio de Le Chatelier, porque estáis aumentando la concentración de las especies que están a la derecha. Desplaza hacia la izquierda. Y eso supone que precipita más sólido respecto al que teníais en el agua pura. Va a precipitar más sólido. Y si precipita más sólido, tenéis menos cantidad disuelta. Luego la solubilidad disminuye. ¿Entendido? Ion común disminuye la solubilidad. Vamos a hacer este. Y ya con esto ya terminamos. Vamos a hacer este problemilla porque así entendéis bien lo que os estoy diciendo. Por eso tengo aquí este ejemplo. Dice, calcular la solubilidad del yoduro de plomo en agua pura y en una disolución de yoduro potásico 0,1 molar. Vamos primero al agua pura. ¿Vale? A ver si lo tengo por aquí. Es que no sé si lo tengo. No sé si lo tengo por aquí, porque lo podría dejar indicado, pero vamos a ver, esperad un segundito. Vaya por Dios, pues creo que no lo tengo. Pero bueno, lo dejo indicado, no os preocupéis, veréis. En los cálculos, si queréis, los hacéis, bueno, lo tenéis ahí grabado, cualquier caso, ¿vale? Pero bueno, se haría de la siguiente manera, veréis. En agua pura, silencio, estamos terminando, pero silencio, por favor. En agua pura, el yoduro de plomo estaría en disolución saturada con estas concentraciones, ¿no? Donde tendría S, cantidad disuelta, S, 2S. Esta sería la solubilidad en agua pura, ¿verdad? Bien. El KPS, que va a ser 7,1 por 10 a la menos 9, va a ser igual a la concentración de plomo, S por la de yoduro, 2S al cuadrado, ¿verdad? 4S al cubo. Calcularíais la solubilidad en agua pura como la raíz cúbica de 7,1 por 10 a la menos 9 partido por 4. ¿De acuerdo? En moles por litro. Esta es la solubilidad en agua pura. ¿Qué pasaría en presencia de un ion común? Ion común. Bueno, yo aquí puedo poner lo mismo, el equilibrio va a seguir siendo similar, pero ahora, en lugar de llamarlo S, lo voy a llamar S', porque la solubilidad sé que va a cambiar. Va a cambiar porque va a estar en presencia de yoduro potásico. Es una sal totalmente soluble y me va a dar sus iones sin equilibrio posible. 0,1 molar aquí, 0,1, 0,1. Así que fijaros, ¿dónde está el ion común aquí? El yoduro.
¿verdad? El yoduro es el ion común. Luego, ¿cuál será en realidad la concentración de yoduro? En el equilibrio la concentración de yoduro será esta que veis ahí. ¿Lo veis? Como se tiene que cumplir el producto de solubilidad, diré 7,1 por 10 a la menos 9 va a ser igual a concentración de plomo, S'. Concentración de yoduro, 2S' más 0,1. Todo ello al cuadrado. ¿Entendido? Aquí tenéis una ecuación de orden 3. Podéis resolverla sin demasiados problemas, ¿no? ¿Vale? Pero fijaros, mirad, ¿alguien sabría, me podríais hacer este cálculo, por favor? Porque es que no lo tengo yo en el papel. Hacedme ese cálculo, el de la raíz cuadrada, por favor. Rápidamente. La solubilidad en agua pura, ¿cuál sería? Venga. Por 10 a la menos 3. Muchas gracias, Victoria. 1,21 por 10 a la menos 3 moles por litro, ¿no? Bien. Fijaros, estamos diciendo que en presencia del ion común, S' va a ser menor que S, ¿no? Porque se desplaza hacia la izquierda. En presencia del ion común es menor que en el agua pura. Atentos. En presencia del ion común es menor que en el agua pura. Luego, entonces, S' va a ser menor que 1,21 por 10 a la menos 3, ¿no? Si eso es así, yo voy a poder suponer que S' es muy inferior a 0,1. ¿De dónde? 2S' más 0,1, yo voy a suponer que es aproximadamente igual a 0,1. Y luego ya veré lo que pasa. ¿Entendido? Si queréis resolverlo, resolvedlo, ¿eh? No hay problema. Os estoy enseñando cómo despreciar. ¿Vale? Así que diré, yo voy a suponer que 2S' más 0,1 es aproximadamente 0,1. ¿Por qué? Porque S' es muy pequeñito. Es mucho más pequeño que esto. Y esto ya era como 100 veces más pequeño que 0,1, ¿no? ¿Vale? Luego voy a suponer que es despreciable, ¿no? Entonces, suponiendo eso, se me simplifica enormemente el asunto, porque me queda 7,1 por 10 a la menos 9 es igual a S' por 0,1 al cuadrado, ¿no? Nada más. Luego tendría que S' en presencia del ion común sería 7,1 por 10 a la menos 7 moles litro. ¿Pensáis que he cometido mucho error? No, ¿verdad? Porque si os dais cuenta, S', siendo por 10 a la menos 7, es, vamos, completamente despreciable 2S' frente a 0,1, ¿no? ¿Lo veis? Fijaros el efecto. La solubilidad en agua pura por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. La solubilidad en presencia de un ion común por 10 a la menos 7. Este es el efecto de ion común. Disminuye enormemente la solubilidad. Si yo os preguntara ahora, por ejemplo, a ver si alguien lo sabe, ¿cuánto habrá precipitado? ¿Qué haríais? ¿Cuánto habrá precipitado si yo tenía esto, en un litro de disolución yo tenía esto, añado el yoduro potásico y tengo esto? ¿Cuánto habrá precipitado? ¿Sabríais decírmelo? Porque hasta ahora estamos hablando siempre de lo que está disuelto, ¿no? En toda la fórmula lo que me aparece es lo que está disuelto. ¿Sabríais decirme a alguien cómo calcular lo que ha precipitado? Venga. Pensad, si lo tenéis ahí delante de las narices. Claro. Es decir, si esto es lo que estaba disuelto antes y esto es lo que está disuelto después por litro, la diferencia entre ambas por litro es lo que ha precipitado. ¿O no? Fijaros qué fácil. No tenéis más que restar. Siempre que se os pregunte qué cantidad precipita, tenéis que restar lo que había antes disuelto y lo que hay después disuelto. La diferencia será lo que ha precipitado. Luego, por litro, que eso sí que es importante, porque esto siempre es por litro, ¿eh? Por litro habrá precipitado la diferencia entre esto y esto. O sea, ha precipitado casi todo lo que había, porque fijaros que lo que os quedará es muy poquito, ¿no? Si yo os pido cuántos gramos han precipitado, entonces tendríais que multiplicar eso por el peso molecular y ya está. ¿Os ha quedado claro? Así que recordad, para calcular lo que precipita tenéis que restar lo que estaba disuelto al principio menos lo que está disuelto al final. La diferencia es lo que ha precipitado. ¿Ha quedado claro? Muy bien, pues ya está.